voy a leer la cuenta, presidente. Solicita audiencia a la directora del Observatorio de Políticas Económicas, señora Javiera Petersen, para exponer en esta comisión respecto de los proyectos de ley que regulan la facultad para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidas por el fisco. Este proyecto es el que está viendo el Senado, presidente, y se supone que lo despacharán hoy día o mañana, según lo que hemos estado preguntando. Oficio del Ministerio de Hacienda que remite información sobre el artículo 3 de la ley que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios. Y esto fue recibido el 15 de junio por parte del Banco Estado y el Ministerio de Hacienda ahora lo remite según lo que solicitó la Comisión. Igualmente hay un oficio gerente general de Correos de Chile señalando que se está trabajando en la información requerida con el objeto de ponerla a disposición en el transcurso de las próximas semanas respecto a las conversaciones mantenidas Correos de Chile con la DIPRES. En el contexto de las desvinculaciones informadas por los representantes gremiales de Correos de Chile. Igualmente hay un oficio del subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno, en cumplimiento de la ley de presupuesto, remite informe del primer trimestre sobre funcionamiento del registro central de colaboradores del Estado y le hemos mandado por correo electrónico y a los que no, y por WhatsApp, y los que no usan WhatsApp por correo electrónico, oficio, una minuta reservada, arriba dice, quien califica a la persona que lo emite, que en este caso es el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Informa sobre el impacto de los proyectos refundidos que están en el segundo lugar de la tabla, que tiene por objeto suspender el cobro de cuotas de créditos de diversos tipos en la forma y condiciones que indica. El informe contiene detalles del análisis, quedando a su disposición el presidente del Mercado Financiero para cualquier consulta o información o entrega de antecedentes complementarios. También hay un oficio del Servicio Nacional de Menores, también reservado en cumplimiento de la ley de presupuesto, remite informe correspondiente al mes de mayo del Sename. Eso, presidente, por acá. Muchas gracias, María Eugenia, con la cuenta. Y para ver cómo ordenamos la sesión, yo hice la propuesta de que viéramos hoy día el tema de congelamiento de aranceles, mañana lo que se refiere al tema de los créditos, congelamiento de créditos bancarios, entendiendo que además hay que ponerse de acuerdo un poco los sui generis de estas solicitudes que nos han llegado que vayan a la Comisión de Hacienda, pero yo no quería adelantar el debate. Pero está pedida la palabra, me la pidió el diputado Lorenzini, después diputado Ramírez, después diputado Ortiz, después diputado Santana, diputado Pérez después. Muy bien. Pablo, tienes la palabra. Gracias, presidente. Sí, estando aquí y habiendo mirado los proyectos, estoy un poco sorprendido porque ambos proyectos son de moción parlamentaria, pero a lo menos discutible su admisibilidad, pero a lo menos en Hacienda, ya el primero que usted dice de los aranceles, no tiene informe financiero, no hay un informe financiero, porque según lo que dice la Comisión de Educación, dice que tenemos que votar solo un artículo, o sea, un inciso de un artículo, por incidir en la economía del país. Eso es absolutamente fuera de lo que es lógico para la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, me parece que el proyecto, que sale el ministro hablando y otro encontrándolo bien y qué sé yo, tiene que tener el respaldo del Ejecutivo antes, presidente, y tenemos que tener un informe financiero, si no aquí, ¿qué vamos a aprobar? Lo podemos conocer, pero esto tiene que ir a la sala. No veo el por qué va a pasar por acá. Luego veremos usted y la secretaria que se pronuncien sobre ese tema. Y el segundo proyecto que tenemos, que bueno que lo veamos mañana, porque también esto de las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto?, etcétera, tampoco hay informe financiero. Y también es bastante rechazado, digamos, por el sistema. Si no tenemos el apoyo fiscal, yo creo, el apoyo del Ejecutivo, ya no hay incidencia presupuestaria, entonces tampoco lo veo cómo podemos aprobar ninguno de los dos, presidente. Tengo mi duda con la admisibilidad de los dos proyectos en la forma que están aquí y por lo tanto no veo qué podríamos votar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Diputado Ramírez. Presidente, gracias.
Antes de hacer la ahora sí. pregunta... Gracias, presidente. Presidente, antes de hacer las preguntas que quería hacer, una pregunta previa a la secretaria. ¿No tenemos informe financiero de ninguno de los dos proyectos, secretaria? Presidente, por Ahí su sé que no. intermedio. A ver, en el proyecto de la postergación del pago de los aranceles de educación superior, no hay un informe financiero, sino que fue la Dirección de Presupuestos quien mandó una minuta a el presidente de la Cámara para que la hiciera llegar acá, y esa minuta está en la que yo les envío a ustedes en la página 3, donde dice opinión del director de presupuesto, hace un análisis y señala el efecto de la moción sobre el presupuesto fiscal, que finalmente dice que roga un gasto para el año 2020 que puede ascender en un rango entre 75.499 millones de pesos y 100.706 millones de pesos. Por lo tanto, concluye que es iniciativa exclusiva del presidente de la República por erogar mayor gasto. No es un informe financiero como tal, porque son mociones y no están patrocinadas por el Ejecutivo. Por lo tanto, lo que hace es una opinión del punto de vista de presupuesto. Y el de economía tampoco, porque la Comisión de Economía señaló que no usó la palabra incidencia presupuestaria financiera del Estado, de hecho no lo es, sino que dijo incidencia en la economía del país, y está en Hacienda. Eso es lo que puedo informar. Gracias, María Eugenia. Sí, diputado Ramírez, ¿usted quería opinar? Gracias, presidente. Dos temas muy concretos. El primero es que, bueno, el proyecto que queremos discutir hoy día, el informe de la DIPRES, dice que irroga al menos 75.000 millones de pesos o más. El piso que pone es de 75.000 millones de pesos. Nos han pedido que veamos un artículo transitorio desde la Comisión Técnica, pero usted bien lo sabe, nosotros y la Secretaría, si es que hay otros artículos que irrogan gastos, también debemos verlos nosotros, y eso es atribución de la Secretaría de esta comisión y de usted, no solamente la Comisión Técnica, y en ese sentido yo quisiera que si vamos a discutir este proyecto, discutamos también el artículo 4, que es el que irroga mayor gasto, que creo que es importante, no solamente el transitorio. Lo segundo, presidente, es que respecto a este proyecto, largamente anunciado y muy debatido en la Comisión Técnica, yo hace una semana, o quizás dos, le pedí a la secretaria que en caso de que esto se pusiera en tabla, pudiésemos invitar a exponer a las personas de Acción Educar. Y durante el fin de semana, además, cuando llegó la citación el sábado, le pedí a la secretaria que invitaran a 2 rectores de universidades que estaban disponibles a venir. Yo esto lo comento con la secretaria porque yo sé que ya lo hablo con usted, y usted, presidente, es el que ordena quiénes vienen, quiénes no, cuántos son por sesión, esa atribución suya, y yo simplemente lo hablo con la secretaria porque entiendo que ella puede recoger las inquietudes de otros diputados y ella lo conversa todo con usted, ¿ya? Ahora, lo que se me informó de vuelta es que usted había tomado la decisión, insisto, la decisión es suya, de que hoy día no íbamos a recibir a ningún invitado y que solamente íbamos a escuchar al Ejecutivo y que íbamos a tener un debate entre nosotros. Presidente, yo simplemente le quiero decir que yo no estoy de acuerdo con eso, pero usted puede hacer lo que quiera, pero decirle que en el reglamento se establece que si el proyecto de ley en cuestión no tiene urgencia o tiene urgencia simple y un diputado lo pide, se debe escuchar a algún interviniente distinto al Ejecutivo. Por esto de los vínculos con la comunidad, antes de despachar el proyecto. Por lo tanto, como este proyecto no tiene urgencia, yo lo estoy solicitando, tenemos que citar a una sesión en la que se escuche a algunas personas de la sociedad civil antes de poder despacharlo. Es decir, por reglamento, presidente, este proyecto no lo podemos despachar hoy día. Y por lo tanto no lo puede ver en la sala mañana. Así que yo le pediría, en virtud del reglamento, dado que como diputado lo estoy pidiendo, que usted fije la fecha en que vamos a recibir a personas en audiencia y usted vea a cuántas personas recibimos en audiencia y a quiénes. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Ramírez, solo para clarificar un tema de forma. Yo tomé la decisión de no tener invitados que podrían ser vastos. Yo leí, de hecho, en el Mercurio una entrevista al rector de la Universidad de Chile, Neo Vivaldi, que está hoy día, en que él hacía cuestionamientos también a este proyecto de ley, ¿ya? Pero yo consideré 2 cosas. Uno, que tenía que haber la oportunidad todos de proponer nombres y que no podía poner unos nombres sin que los otros supieran. Y el segundo punto, que es el más relevante, porque comparto con usted que no podemos votarlo sin haber tenido a lo menos 2 audiencias,
es que yo no estoy tan claro si esto lo debe votar la Comisión de Hacienda. Y por eso es que estoy abriendo el debate al respecto, porque a mí me parece que si lo votamos y yo doy fiel cumplimiento al reglamento, estaría aceptando votar un proyecto con temáticas que tienen impacto presupuestario. Y eso sería reconocer un hecho, digamos, bastante ilógico desde el punto de vista formal. Entonces, lo que yo quiero señalar es que a mí me parece que tenemos que ponernos de acuerdo cómo actuar como Comisión de Hacienda en este caso. Yo creo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que podemos emitir un informe en que se señale que no podamos el proyecto de ley porque no podemos asumir que aquí a priori hay un impacto financiero que no votamos el proyecto de ley y solicitamos o podemos agregar la minuta que entregó el Ejecutivo señalando que tiene impacto, pero en definitiva lo que hay que hacer es que se pronuncie a la sala. Yo creo que ese es el mecanismo más expedito. Ahora, si aquí ustedes acuerdan que lo vamos a tramitar, yo no tengo ningún problema, no somos comisión técnica, somos segunda comisión, pero por la envergadura del debate y por la seriedad que nos compete, yo les quiero decir que mínimo probablemente no es una audiencia, serán una sesión para escuchar al Ejecutivo, para escuchar a los actores, y tendríamos que estarlo votando probablemente en otra sesión porque es un tema bastante significativo y yo en ese sentido no quiero hacerme cargo en forma irresponsable de llegar y decir se toca la campanilla y se vota. Hay que tener conciencia de lo que implica, pero insisto, mi opinión es que nosotros deberíamos hacer que la sala se pronunciara y después de eso ver qué ocurre con la Comisión de Hacienda, pero si no, me parece a mí que es bastante discutible porque estaríamos nosotros avalando algo que el día de mañana nos podrían acusar de absolutamente irregular, ya que es una moción parlamentaria y las mociones no pueden tener de por sí un impacto presupuestario directo. Entonces, me complica mucho la situación. Esa es la explicación, diputado Ramírez. Diputado Ortiz. Señor presidente, colega parlamentario y el equipo completo de María Eugenia. Primera cosa, a mí me parece muy serio este proyecto, que no han entendido lo que significa la supervivencia de las universidades chilenas. A ese nivel es el problema. Y te lo digo con pleno conocimiento de causa, porque a mí me tocó años atrás trabajar, conversar y al final convencer para que un presupuesto de la nación aprobáramos los aranceles tributarios de que sacamos para todas las universidades. El aporte de los aranceles basales. Eso significó, en una discusión muy amplia del presupuesto de la Nación años atrás, en que quedó claro algo que legítimamente muchos parlamentarios que están en otras comisiones no tenían claro, que es cierto que hay un aporte directo y un aporte indirecto para las universidades chilenas, pero eso a lo sumo, es entre un 30 y 35% del financiamiento de las universidades. Y otra vez se vuelve a repetir el tema. En esa ocasión, en la discusión, primero en la Comisión Mixta de Presupuesto y después cuando estábamos discutiendo el presupuesto de educación, quedó claro lo siguiente. Habían distinguidos colegas que por ningún motivo querían aportes basales para las universidades que tenían, en este caso, donaciones grandes, de las leyes que nosotros hemos sacado. Pero con eso significaba perjudicar a otras, y algunos expresaban que solamente las universidades fiscales o estatales podían acceder a eso. Fue una tarea muy larga, de varios parlamentarios que me tocó encabezarla a mí. Al final, llegamos a un acuerdo y fue para todos el aporte basal, en votación dividida. Y el drama era eso, como viene a ser ahora otra vez, la Pontificia, la Universidad Católica. Yo tengo el concepto de la igualdad. Y fuera de eso, que creo que eso significa que no porque algunos distinguidos exalumnos legítimamente recuerdan su casa matriz que los formó, no tuvieran la posibilidad de hacer donaciones precisamente para eso. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí hay un tema muy de fondo. Y muy de fondo por lo siguiente. Porque hoy día tenemos que salvar
a las 27 universidades del Consejo de Rectores, que reúne a lo mejor de las universidades públicas y privadas y que están viviendo hoy día penurias financieras producto del COVID-19 y el no pago de aranceles, y hasta donde ahora Mineduc no ha hecho nada y se niega a asumir el problema de la crisis financiera de la Universidad del Cruz. Yo no soy partidario todavía de continuar con el trámite legislativo de él. Al menos yo quiero quedar tranquilo conmigo, que lo hemos hecho siempre. Y algunos me pueden criticar. Yo fui 24 años director de la Universidad de Concepción, cargo ad honorem, si no, no habría accedido en votación directa por los socios académicos y no académicos de nuestra universidad. Y no seguí siendo porque tengo más de 75 años. Pero me tocó en todos los años y sin hacer ostentación de defender a todas las universidades del Cruz. Nunca discriminé a la Universidad Católica, porque es una gran universidad. ¿Para qué decir la Universidad de Chile? Y los dos rectores de la Chile y la Católica nos han dado un ejemplo. Y ellos han planteado algo muy de fondo. Si seguimos en eso, legislando para que se congelen, no se cobren los aranceles, no se cobren las matrículas, significa que las universidades chilenas el día de mañana vamos a tener serios problemas. Al menos nosotros, ya que llegó ante nosotros, tenemos que escuchar a los rectores, empezando por el de la Universidad Católica y el de la Chile, nuestra Universidad de Concepción y otras más. Un ejemplo les quiero colocar. El Cruz de la región del Biobío se formó hace un año. Universidad de Concepción, la Católica de la Santísima Concepción, la del Biobío y naturalmente la que tiene que ver con la Santa María, que hay una vicerrectoría. Me ha tocado porque me han invitado a reuniones y quiero recordar algo por lo siguiente. En el presupuesto de este año 2020 nos tocó en la Comisión Mixta de Presupuesto negociar con el ministro de Hacienda, Briones. Y en el caso de las universidades me tocó a mí directamente, por platas que quedan como excedente, que tiene que ver con la gratuidad de la educación. Y llegamos a un compromiso, porque el año anterior no se pudo ocupar esas platas, que en este año se va a ocupar. ¿Qué pasó? Hubo un reglamento que mandó la anterior ministra de Educación, que en el fondo, en vez de ser positivo, era negativo. Y tomó razón la Contraloría. Nosotros reclamamos por el conducto que corresponde. Y eso está en una conversación a nivel de gobierno y a nivel de un grupo de rectores representando a todas las 27 universidades. Y más encima, después de eso, le estamos siguiendo la gratuidad, que la tienen muchas universidades, en este instante le deja déficit. Es decir, queremos matar a nuestras universidades, a nuestros profesionales y a nuestros científicos. Quiero ser claro y categórico. Hasta el último minuto, yo como diputado de la República, me voy a jugar para que a todos no se les toque. Hagamos un análisis. ¿Qué hubiera significado con este gran grupo de científicos profesionales que se han formado a lo largo de estos años? Así que, por lo tanto, esto es muy serio y es muy profundo. Yo sé que es una moción parlamentaria. ¿Y saben por qué toqué el tema que fui director de la Universidad de Concepción 24 años? Todos los años, en el presupuesto que nosotros teníamos, el directorio lo analizábamos y profundamente aprobaba una partida para todas las personas que realmente no podían pagar sus aranceles. Se le hacía un préstamo especial vía Universidad de Concepción, como lo hacían muchas universidades en Chile. Entonces nosotros lo que queremos, no paga nadie, en circunstancias que hay gente que todavía puede pagar. Es decir, queremos precisamente una profundidad financiera de déficit tan grande que después va a ser imposible reponerla. Así que, por lo tanto, yo le quiero decir, señor presidente,
yo quiero sacar un acuerdo aquí en la Comisión de Hacienda, que no creemos conveniente la decisión que tomó la mesa junto con en este caso, con las bancadas, las jefaturas, que mañana estén tablas. Este es un proyecto que tenemos que analizarlo profundamente y yo no acepto en el proyecto en la misma forma, sino que hay que buscar una salida y que las universidades ya lo están haciendo, al menos en mi región. Los casos especiales, a ninguno se le ha permitido que con eso no aspiren a diferentes beneficios que tiene la universidad. Yo creo que esto está en contra de lo que siempre hemos hecho este Parlamento chileno. Así que, por lo tanto, yo le pido que usted saquemos el acuerdo primero, que no aceptamos de que esté en tabla. Yo lo voy a hacer ver con mi jefe de bancada y espero que todos, cada uno lo vea y que más adelante lo analicemos profundamente, con seriedad, con responsabilidad y no en función de que esto sí y esto no. Yo no creo en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Miguel Ortiz. Vamos a dar todas las palabras y después ver cómo resolvemos el tema. Tengo anotado al diputado Santana, diputado Pérez, diputado Melero, para que sepan que están inscritos para tomar la palabra. Diputado Out, diputado von Mühlenbrock. Y bueno, obviamente, después de la ronda decidimos cómo proceder con el de aranceles, que es lo que vamos viendo hoy día, porque dejamos para el martes en la sesión regular el de créditos, que también tiene su propio mérito, envergadura y características. Diputado Santana, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, presidente, comparto la preocupación de la situación que están viviendo las distintas universidades de nuestro país. No están ajenas a la complicación financiera y principalmente la preocupación que existe sobre quienes estudian en esas universidades. También lo dijo el diputado Ortiz, o sea, hay gente que derechamente ha quedado imposibilitado de pagar, otros que sí pueden seguir pagando. En consecuencia, esta moción no es la ciencia exacta con respecto a cómo poder resolver un tema que existe y que uno no puede desconocer. Dicho eso, yo creo, presidente, que no sé, preguntar al término de una disposición, poder conocer por parte de la secretaria si es posible votar la admisibilidad de esta iniciativa, porque sabemos que es una iniciativa inadmisible. Sabemos que hay un costo fiscal asociado y que es atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces, sobre una iniciativa que busca, obviamente, ayudar, vamos a caer a un debate de constitucionalidad. Y obviamente que quienes son partidarios indistintos de lo que busca o pretende una iniciativa de este tipo, lo primero que predomina es la inadmisibilidad o la admisibilidad. Entonces yo quiero hacer esa pregunta, si la podemos votar la admisibilidad de esta iniciativa, creo que es lo que corresponde. Y en la eventualidad de que sea admisible votar no solamente el artículo transitorio, sino que el artículo 4º, como bien se dijo, es el artículo que genera mayor gasto fiscal. Y como ya hemos dicho, las dos condiciones es atribución exclusiva del Ejecutivo. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a repetir historias de ir avanzando en proyectos que son inadmisibles, de ir avanzando en proyectos, ¿cierto?, que al final no van a ver la luz, y se va a generar una sensación, una expectativa que creo que no es buena, y eso lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en el proyecto postnatal, porque al final del día ese proyecto postnatal va a salir adelante si es que el Ejecutivo como tal toma una política vinculada al programa de apoyo, seguramente que hoy día existe para ir en ayuda a quienes se ven afectados por el COVID-19. Así que, presidente, yo quiero consultar lo primero a la señora secretaria de la comisión, y segundo, en la eventualidad de que estos, por la mayoría, se entienda que es admisible, que es absolutamente inadmisible, y tengo la seguridad de que la mayoría tiene esa misma convicción, ¿ya? Por las razones ya expuestas, habría que votar el artículo transitorio y también el 4º. Y indistinto, aparte de la votación, y con eso termino, presidente, si se forza mantener este debate,
obviamente que requiere un debate mucho más amplio, un debate que busque llegar a un acuerdo, que busque llegar a una propuesta, y eso no, los tiempos no están para poderlo votar mañana en la sala, todo lo contrario. Yo creo que esto no tiene urgencia, es una moción parlamentaria, no tiene patrocinio del Ejecutivo. Bueno, y si responsablemente queremos ir en el apoyo e ir a avanzar en cómo resolver parcialmente este tema, obviamente que es un debate que es distinto al que está presupuestado y mañana ya verlo en la sala. Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que tener toda la responsabilidad si de verdad pretendemos que esto tenga una finalidad que pueda contribuir. Eso, presidente. Gracias, diputado Santana. Yo solo recordar, en aras de no hacer un debate artificial, que este tema no es primera vez que lo vemos. Hay una circular emitida por la Secretaría General de la Cámara que establece que la Comisión de Hacienda no puede votar las admisibilidades de otros proyectos de ley o de otras mociones parlamentarias. Por lo tanto, yo le informo de eso, diputado Santana. Esto lo discutimos largamente a raíz de otros proyectos de ley. Ahora sí creo que tenemos que debatir y ponernos de acuerdo en la forma como abordarlo, porque es una situación sui generis. Tiene la palabra el diputado Pérez. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Saludar a la colega y a los colegas. Y también a quienes nos están acompañando. Veo al ministro de Educación, al subsecretario de Educación Superior, asesores. La verdad es que, bueno, si la intención de la comisión o usted, presidente, va a tramitar este proyecto, yo creo que vamos a seguir colaborando con la actitud que ha tomado últimamente muchos parlamentarios y, por no decirlo, la Cámara de Diputados al ir aprobando proyectos inadmisibles desde su origen. Y no voy a entrar en mayor cuestión, toda vez que ya está planteado por el diputado Santana y usted, me imagino, irá a tomar una decisión como presidente de la comisión. Lo que sí quiero apoyar que el artículo 4, si se quiere seguir tramitando este proyecto, tiene que ser votado y no solamente lo que decía la Comisión de Educación, porque si uno lee el proyecto, indudablemente que yo diría que el corazón es el artículo 4. Y no nos pueden vetar, digamos, como Comisión de Hacienda, un tema que es netamente de Hacienda, y lo había dicho el diputado Lorenzini al inicio. Y para el segundo proyecto, presidente, quiero adelantarle que es fundamental que el presidente para la Comisión del Mercado Financiero debe estar presente, digamos, en la sesión, toda vez que tuvo la gentileza de enviar una minuta reservada en el sentido que explica los pormenores de lo que significaría ese proyecto de congelamiento. Congelamiento que por lo demás hemos visto a través de la prensa cómo los bancos, 3 bancos al menos, han pasado la cabecera de ir atendiendo a sus clientes, dándoles 6 meses de plazo, por una serie de iniciativas que no requieren materia de ley. Yo creo que a veces la ley echa a perder muchas cosas y no necesariamente a mejorarlas. Pero respecto al primer proyecto deben estar, y así uno lo ve, lo dijo el senador Ortiz, o sea, el diputado Ortiz, que tanto el rector de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y quizás muchos rectores, miembros del CRUCH o los directivos del CRUCH, van y están, digamos, en contra del proyecto que hoy día se nos está pretendiendo que lo tramitemos. Eso, presidente. Gracias, diputado Pérez. Tiene la palabra el diputado Melero. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, presidente, señalar que está también presente en la audiencia el señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, y el señor ministro, don Raúl Figueroa. Y entiendo que el ministro Figueroa, por lo que veo acá en la pantalla de las manos, ha pedido la palabra, y creo que sería bueno dársela porque es muy ilustrativo, al menos para mí, la visión que el gobierno tiene del tratamiento de este proyecto, que ya lo estuvo viendo en educación, y ahora está en trámite en esta sesión. Acá tenemos, a mi juicio, presidente, una situación parecida en algunos aspectos a la discusión que tuvimos con el tema del proyecto de ley de postnatal, con la diferencia de que el proyecto de postnatal irrogaba gasto, pero la Comisión de Trabajo, por mayoría, decidió que no tenía que verlo la Comisión de Hacienda, fue a la sala, y en la sala, por acuerdo de los comités, se revirtió la decisión de trabajo y fue enviado a la Comisión de Hacienda. Y allí se señaló por mayoría de nosotros
que efectivamente el proyecto de ley irrogaba gasto. Y quedó por consiguiente establecida su inconstitucionalidad, dado que no estaba el informe financiero ni los recursos para financiarlo. Sin perjuicio de eso, la sala también por mayoría lo aprobó y lo envió al Senado con la contienda que ya conocemos que se ha producido en el Senado. A diferencia de ese proyecto, en este caso, presidente, sí la Comisión de Educación resolvió enviarlo a Hacienda. Por consiguiente, la Comisión de Hacienda no tiene una falta de competencia, dado que la Comisión Técnica resolvió que tenía que verlo a Hacienda, al menos el artículo 4 y el artículo transitorio. ¿Y por qué hace eso Educación? Porque obviamente tienen claridad absoluta de que este proyecto irroga gasto. Y en el fondo lo que hacen es que nos traspasan la responsabilidad a nosotros de resolver algo que ellos no pudieron resolver. Y por consiguiente yo creo que la Comisión tiene que escuchar al Ejecutivo en esta materia para mejor resolver si es que el Ejecutivo va a tomar alguna decisión en materia económica o si va a tener una posición contraria, en fin. Pero lo que no podemos, presidente, es dejar de ver este proyecto acá en la Comisión de Hacienda, que entiendo que es la propuesta que usted estaba haciendo, porque tenemos un mandato derivado de la Comisión Técnica de Origen. El otro camino es que sencillamente se vote el artículo 4 y el artículo transitorio que la Comisión de Educación nos derivó y nosotros podremos pronunciarnos sobre la constitucionalidad de él o no y ir con el informe en la dirección que mayoritariamente la Comisión determine. Pero lo que no podemos, presidente, es dejar de resolver este tema aquí en la Comisión. Y por consiguiente, yo querría pedirle que ahora, dado que la está pidiendo el ministro Figueroa hace rato la palabra y los ministros tienen prioridad, que usted pudiera darle la palabra al ministro Figueroa, que va, creo yo, a ayudar mucho a este debate antes de seguir dándole la palabra a otros parlamentarios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Solo aclararle, diputado Melero, que yo tengo anotado la petición de palabra del ministro Figueroa. Él pidió opinar al fin de la ronda. Yo comparto que sería el ideal para escuchar a todos los parlamentarios y en cuanto terminen las dos palabras pedidas, le damos la palabra al ministro de Educación. También saludamos al ministro de Hacienda que está participando y ahí nos ponemos de acuerdo en cómo proceder. Yo les quiero decir que no tengo una opinión preconcebida, esto es bien sui generis, así que vamos a escuchar todos y nos vamos a poner de acuerdo en cómo proceder. Yo no veo en eso ningún inconveniente, digamos, porque la idea es que al final, soberanamente, o Hacienda o la Sala tienen que pronunciarse respecto al tema. ¿Sí? El punto es cómo proceder ante esta situación sui generis. Tiene la palabra el diputado Auto. Gracias, presidente. No es este proyecto el que pone en cuestión los efectos financieros. En realidad es la crisis la que tiene efectos financieros sobre el sistema universitario. Primero, porque la coyuntura del estallido social culminó con el boicot a la PSU y eso significó una rebaja de matrícula del orden del 20%, lo que ha tenido un impacto, y a eso se agrega, obviamente, el aumento de la mora en el pago por efecto de la pérdida de ingresos de buena parte de la familia. Entonces, claro, la crisis tiene efectos financieros, sí tiene. Y el proyecto apunta a resolver de alguna manera esa crisis y por lo tanto obviamente el proyecto tiene costos porque incorpora nuevos contingentes a la gratuidad y porque en cuanto al menos a las universidades estatales, al disminuirle el aporte indirecto, el Estado se ve obligado a aumentar los aportes directos y eventualmente además los convenios con universidades del CRUCH. Entonces, claro, tiene efectos financieros, sí tiene, porque tiene efectos financieros la crisis. Ahora, yo hace rato, no sé si se fue el ministro de Hacienda, no, ahí está el ministro de Hacienda, yo hace rato le vengo planteando al ministro la necesidad de un FOGAPE para las instituciones de educación superior, porque obviamente no clasifican, porque tienen, aunque tengan pocas utilidades y en algunas ocasiones pérdidas, tienen por supuesto más de 1 millón de UF de ventas anuales, pero debieran extenderse la posibilidad de contraer créditos a interés real cero para las universidades que están pasando y las entidades de educación superior.
que están pasando una situación muy, muy compleja. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuánto, cuándo, cómo, qué instrumentos está dispuesto a usar el gobierno para solventar esta crisis provisoria, aunque hay algunos indicios de elementos que podrían hacerla permanente? Y esa es la discusión real que no hemos dado, porque hasta ahora el gobierno no ha presentado ninguna iniciativa para resolver el tema económico de las instituciones de enseñanza superior. Ahora, respecto del proyecto, yo creo que nosotros, la Comisión de Hacienda está obligada a tramitarlo porque le fue enviado desde la Comisión Técnica, y como está obligada también por reglamento a escuchar a los actores involucrados. Y como decía el mismo presidente, no en una sesión apresurada, sino en un par de sesiones al menos, porque son muchos los actores, y yo por lo menos reclamo la posibilidad de que esté el CRUSH, de que estén los representantes de los institutos y centros de formación técnica, que obviamente también se ven afectados por esto, para la discusión que tenemos que tener. Ahora, yo lo que espero es que en este contexto el gobierno reaccione con una propuesta que apunte a aminorar al menos la crisis financiera que se avecina del mundo de la educación superior. Gracias, diputado Out. Mira, me quedan dos palabras, el diputado Gastón von Beulenbrock y el diputado Giorgio Jackson, y pasamos a escuchar al ministro para resolver. Diputado Gastón von Beulenbrock. Gracias, presidente. Saludar a los ministros de Hacienda y de Educación y las demás autoridades que nos pueden estar escuchando. Bueno, para no ser en muchas cosas repetitivo, pero primero concuerdo que este proyecto no puede estar mañana en la sala. O sea, yo creo que vamos a ver después, estamos todos de acuerdo, ¿no?, respecto a este punto, pero me parece bastante inusual que este proyecto esté considerado incluso en la tabla de mañana. Además, hace tiempo que no había, hay un ordinario 1278 por el que vi que la secretaria de la comisión nos envió, del director de presupuesto, Matías Acevedo, directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, señalándole expresamente que este proyecto tiene un cuantioso gasto fiscal de entre 75.000 y 100.000 millones de pesos. Por otro lado, como es una moción, no existe un patrocinio por el Ejecutivo hasta el momento, que tenga entendido. Además, estoy de acuerdo con el diputado Patricio Melero en el sentido que y Pepe Out, de que si la Comisión de Hacienda de alguna forma tiene que pronunciarse, porque la Comisión Técnica nos derivó a nosotros este proyecto. Y además, estoy de acuerdo con usted, presidente, en que esto va para varias sesiones. O sea, aquí hay que escuchar realmente a varios rectores de universidades, de CRUSH, particularmente la Universidad de Chile, la Católica, Concepción, etcétera, porque es un tema extremadamente delicado. Y por último, me gustaría saber si el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, dentro de todos los programas que han tenido y la estrategia para poder combatir estas dos pandemias, digamos, la pandemia sanitaria y la pandemia económica, si han estudiado esta situación y si tienen algún tipo, digamos, de sugerencia ante este problema que lo está provocando, y yo estoy de acuerdo, la crisis del coronavirus. Así que creo que en estos puntos tenemos que por lo menos tener una opinión, y creo, digamos, de que no podemos evadir de que este proyecto, que es una cosa, digamos, que es muy delicada, lo hayan puesto así como supersticiosamente para que mañana pase y se vote en la sala. Yo encuentro que realmente hay que ser serio, y creo que tenemos que tomar una decisión como Comisión de Hacienda, porque si no
realmente al final, y también concuerdo con usted, los perjudicados vamos a ser nosotros. He dicho. Gracias, diputado von Nieuwenbroek. Diputado Jackson, y después le damos la palabra al ministro de Educación y también, por supuesto, al ministro de Hacienda, si quiere agregar algo respecto al tema en cuestión. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Creo que este boletín es sumamente importante y por eso creo que tenemos que darle no solamente el debate necesario, sino también la celeridad, porque, por cierto, puede ser sujeto a muchas opiniones, pero lo cierto es que al menos a partir de la ley 21.091, que es la ley de educación superior, la que se promulgó el año 2017, lo que tenemos es que en su artículo primero dice que la educación superior es un derecho. Así parte la ley 21.091, dice es un derecho cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan ser desarrollados sus talentos. Y asimismo debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Obviamente, la situación de la pandemia ha afectado a muchas familias la posibilidad de ejercer este derecho. Tenemos, por cierto, un artículo transitorio que dice que esa gratuidad, el 34º, que dice que desde el año 2018 hasta el año que se verifique lo dispuesto en la letra siguiente, que es una condición que todavía no se cumple, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes conformidad a lo dispuesto al párrafo quinto del título quinto, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los 6 primeros deciles de menores ingresos de la población del país. Ahí hay una condición que está establecida en la ley. Sin embargo, uno lo que puede ver es que efectivamente, más allá de que los estudiantes tengan derecho, más allá de que las instituciones de educación superior cumplan lo señalado en el artículo 83, que define cuáles son las normas para que tengan acceso a ese derecho: acreditación, estar constituidas como personas sin fines de lucro, estar adscritas al mecanismo de acceso unificado, tener políticas de acceso equitativo, etcétera. Lo que define el artículo 84, y ahí es donde está la materia de controversia, es que establece un plazo. ¿Ya? Establece que es hasta el 30 de abril de cada año la solicitud. Entonces, la pregunta, creo, que nos está abordando este debate, es si es que acaso el legislador, es decir, nosotros, en este caso, sin tener competencias para aumentar el gasto, no podemos cambiar la fecha de postulación. Básicamente lo que hace el artículo 4 del proyecto que vamos a discutir es eso, es que establece una nueva fecha de postulación. ¿Le estamos entregando un derecho a los estudiantes? ¿Estamos aumentando nosotros el gasto? No, no estamos ni entregando un derecho, ni tampoco estableciendo gasto adicional. Lo único que estamos diciendo es que los estudiantes que hoy día tienen derecho, porque están debajo de los 6 primeros deciles de ingreso, la burocracia que establece el artículo 84 no sea un impedimento. Por lo tanto, es nítidamente lo que estamos nosotros acá con este proyecto, y que celebro que se haya tramitado de esta manera en la Comisión de Educación. Lo que se trata tratando es de dar facilidades a estudiantes que, según la ley, tienen derecho por estar en los 6 primeros deciles. Sin embargo, que una burocracia que establece el artículo 84 les impide ejercer ese derecho, es que se está tratando de resolver. El Ejecutivo, con sus razones, no quiere que esto pase. ¿Ya? Y no quiere que esto pase porque quieren cuidar la billetera. Muchas razones tendrán legítimas, pero los estudiantes, según la ley 21.091, que hoy día pertenecen a los 6 primeros deciles, tienen derecho a la gratuidad en la educación. No lo estamos discutiendo en esta ley, lo tienen hoy. El problema es que el Estado les está impidiendo acceder a ese derecho que ya tienen consagrado en la ley. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece legítimo, pero un sinsentido, el que estemos discutiendo hoy día de que esto se prorrogue. Ya se recibieron a los rectores, ya se tuvieron discusiones sobre el tema de fondo. Lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar a que este debate pase a la instancia soberana, que es la sala de la Cámara de Diputados. Y por supuesto que hay que escuchar al ministro, a ambos ministros, al director de Educación Superior, a todos los actores que sean, ojalá hoy día, cuanto antes, porque esto es una materia que tenemos que resolver de manera urgente. No hay nada inconstitucional ni inadmisible en querer cambiar un procedimiento, porque el derecho los estudiantes ya lo tienen conforme a las normativas que mencioné anteriormente, y obviamente hay una controversia, la entiendo, con respecto al artículo 84, pero ahí yo soy de la opinión de que es absolutamente admisible el cambiar una fecha, ¿ya? Que no afecta. Convengamos que si es que le cambiáramos, cambia el 30 de abril por el 30 de julio. Eso no es inconstitucional, no es inadmisible, y perfectamente lo podríamos hacer para todos los efectos de la ley,
y no sería en ningún caso inadmisible. Lo que está pasando es que hay gente que cayó en una situación dramática debajo de los 6 primeros deciles y por lo tanto tienen derecho hoy a la gratuidad de la educación y lamentablemente la normativa que establece el artículo 84 está impidiendo que tanto los estudiantes como las universidades puedan acceder a ese financiamiento por parte del Estado como lo indica la ley. Gracias, diputado Jackson. Tiene la palabra entonces el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien también aprovechamos de saludar, que estaba presente en la sesión. Ministro. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio saludo a las señoras y señores diputados, también al ministro de Hacienda, al subsecretario de Educación Superior. A ver, creo que acá hay 3 elementos que son importantes y que deben ser considerados para los efectos de lo que a la Comisión le toca resolver. Primero está un aspecto general del proyecto, que coincide con lo que aquí se ha planteado, presidente. Este proyecto requiere mucho, un debate profundo, y es importante la voz de los rectores en esta materia, porque lamentablemente lo que hace este proyecto, más allá de las legítimas y no voy a juzgar, supongo, correctas intenciones de quienes lo han presentado, es que en vez de dar una solución a un problema, lo que hace es generar un problema adicional. Y ese problema adicional que genera dice relación directa con el espiral de desfinanciamiento en el que las instituciones de educación superior van entrando como consecuencia de una iniciativa como esta. De no existir esta iniciativa, o de no aprobarse este proyecto, la verdad es que a quienes se busca beneficiar, que es precisamente aquellos estudiantes que como consecuencia de la pandemia han tenido dificultades económicas, eso hoy día está abordado y lo están abordando las instituciones de educación superior a través de distintos mecanismos de apoyo, tanto para ayudar en el pago de los aranceles, como también en el acceso, por ejemplo, a herramientas que le permitan conectarse y seguir por esa vía sus estudios a distancia. Eso está hoy día pasando. De hecho, es una cifra que se puede actualizar, pero la última información que nosotros teníamos es que las instituciones han destinado el orden de 19.000 millones de pesos en ayudas directas a sus estudiantes como consecuencia del COVID. Y eso es relevante porque si lo que el proyecto busca es beneficiar precisamente a esos mismos jóvenes, eso hoy día ya está ocurriendo en el sistema. El punto es que, tal como está redactado el proyecto, podría incluso inhibir esa ayuda, porque entra en una dificultad mayor la institución que pasa a ayudar a sus alumnos. Y eso además le genera a la institución una dificultad de asegurar su viabilidad financiera para el futuro. Por lo tanto, el debate en este proyecto creemos que es muy relevante y en ese sentido, obviamente la Comisión es soberana, aunque hay normas reglamentarias que guían ese proceder, escuchar a expertos y también a representantes de las instituciones que se pueden ver afectadas por esta iniciativa, creemos que es muy relevante. Lo segundo es una cuestión que uno podría catalogar como formal, pero la verdad es que es en extremo profunda. Y es cómo, como consecuencia de darle tramitación a mociones parlamentarias que son a todas luces inadmisibles, como aquí mismo lo han reconocido ya varios parlamentarios que me antecedieron, el efecto que produce darle tramitación a esas iniciativas y las distorsiones que genera en la forma en que se legisla. Toda la conversación que llevamos en esta comisión apunta a, en síntesis, cómo sacar adelante la tramitación de un proyecto que por ser inadmisible no tiene una tramitación clara en la Comisión de Hacienda. Y eso lo estamos viendo particularmente en este proyecto, lo hemos visto lamentablemente en otros, y como ministro de Educación puedo decirle que lamentablemente lo vemos muy seguido en la Comisión Técnica, donde se presentan mociones que no tienen informe financiero, pero sí tienen gasto, lo que es la prueba evidente que son mociones inadmisibles y que por lo tanto no hay cómo tramitarlas ni siquiera. Y en ese sentido, presidente, yo quiero pedirle que de alguna manera se aproveche esta oportunidad para poder ordenar lo que viene en este proyecto y lo que probablemente vendrá en otros, porque ya lo hemos visto hoy día, ya se aprobó en general otra moción que es
absolutamente inadmisible porque solo implica gastos para el Estado y probablemente va a quedar la discusión si tiene o no tiene que pasar a Hacienda porque de nuevo no tiene informe financiero, porque una vez más no puede tener informe financiero si acaso no es un mensaje del presidente de la República. Por lo tanto, hay aquí una cuestión que es esencial, presidente. Cómo nos vamos introduciendo en un túnel sin salida respecto de la buena manera de sacar adelante los proyectos de ley, cuando, sabiendo que son mociones que no podrían haberse ni siquiera iniciado o tramitar por ser inadmisibles, terminan tomando un curso desde el punto de vista de la formación de la ley equivocado. El hecho de que quiero por su intermedio corregir o referirme a lo que señala el diputado Jackson, presidente, aquí no es una cuestión de que porque se trate de una fecha no pueda tener impacto en las finanzas del Estado. Obviamente que esa fecha implica un fuerte impacto en las finanzas del Estado. No se trata además en todo caso aquí del 30 de abril, esa fecha es para que las instituciones puedan entrar a gratuidad. El punto acá son los plazos para poder efectivamente postular y acceder a los beneficios del Estado. Esos plazos son relevantes, no son mera burocracia, sino que permiten efectivamente ordenar los flujos de recursos de los cuales dispone el Estado para poder atender a una determinada necesidad y por lo tanto, obviamente que alterar esos plazos y esos procesos se traduce en una evidente alteración de la regla financiera y por lo tanto sí tiene impacto y sí incide en iniciativas propias del presidente. Por último, un tercer elemento, para dejarlo esbozado, a lo mejor no dice directamente en relación con el proyecto, pero sí con aspectos que se han señalado aquí en la comisión. Se dijo que el Ministerio de Educación no ha entregado ninguna propuesta para atender a las complejidades que hoy día el sistema de educación superior está atravesando, como lo está atravesando todo el país como consecuencia del COVID. Yo quiero recordar que sí se hizo una propuesta, de hecho la planteó el subsecretario Vargas, que está aquí presente en la Comisión de Educación del Senado. Fue, a mi juicio, curiosamente criticada esa propuesta, y quiero volver a señalarla. Lo que se planteó es lo siguiente. Ustedes saben que el Fondo Solidario del Crédito Universitario implicó durante mucho tiempo un gasto permanente de parte del Estado, que tenía que ir incorporando recursos a ese fondo para poder hacerlo viable. De hecho, desde que se crea el Fondo Solidario, son $2.400 millones lo que el fisco ha incorporado a ese fondo, que tiene por único propósito, de acuerdo a la ley, poder ponerlo a disposición de alumnos para, por la vía de un crédito blando, puedan pagar los aranceles de las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores. Cuando se incorpora la gratuidad, se empieza a generar una realidad distinta con el Fondo Solidario. Y es que se empiezan a generar excedentes de ese fondo, porque obviamente se disminuye el número de alumnos que empiezan a acceder a él, porque acceden a la gratuidad y no al crédito. Y consecuencia de eso, las instituciones han solicitado poder acceder a los excedentes o aparte de ellos. El año pasado, como lo señalaba por su intermedio el diputado Ortiz, se llegó a un acuerdo en el que se permitió a las instituciones, bajo ciertas reglas, acceder hasta el 30% de los excedentes del año 2019. Y eso efectivamente hoy día se está implementando a través de un reglamento que la propia glosa del presupuesto ordenaba dictar. Y nosotros hicimos una propuesta que es la siguiente: que las instituciones puedan acceder a un porcentaje mayor de los excedentes del fondo, en la medida que se den ciertos requisitos. Primero, que efectivamente tengamos excedentes, lo que es una obviedad. Segundo, que para acceder a más, a un porcentaje mayor, se pueda también, sobre la base del resto de los excedentes, constituir un nuevo fondo que permita ir en ayuda de todo el sistema de educación superior. Precisamente en un momento en el que necesitamos ser creativos en la posibilidad de acceder a fondos públicos, que es importante que estén a disposición de las distintas necesidades que el sistema empieza a presentar, lo que planteamos fue precisamente un mecanismo que le permita a las universidades del Consejo de Rectores acceder a un porcentaje aún mayor de los excedentes y utilizar también otro porcentaje de esos excedentes para ir en ayuda del resto de las instituciones y, por supuesto, de sus alumnos.
esa propuesta que cumple con características bastante evidentes de poder usar recursos que están disponibles, que asegura la sustentabilidad de esos mismos fondos, que además le agrega un componente solidario que hoy día, me imagino, nadie estará en condiciones de negar, la verdad es que no tuvo recepción positiva. Yo creo que, por ejemplo, sería muy interesante poder plantearla en esta comisión a los mismos rectores para ir por esa vía, generando posibilidades de mejores ayudas y de colaboración directa a quienes hoy día lo necesitan. En síntesis, presidente, creo que es muy importante discutir a fondo este proyecto y, segundo, que la comisión se pronuncie de alguna manera respecto de lo complejo que es recibir mociones que son inadmisibles cuando la tramitación a esas mociones se empieza a hacer imposible. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Raúl Figueroa. No sé si el ministro de Hacienda también desea tomar la palabra sobre el punto antes de resolver. Bueno, parece que no estaba en la sesión, pero... ministro, perdón, no lo había visto, ahí está. Sí, le damos la palabra entonces, ministro. Gracias, presidente. Junto con saludarlos, saludo a los diputados, a la diputada Cid, a los ministros, al subsecretario. Y muy brevemente, presidente, la verdad es que creo que se ha dicho todo, bastante clara la información que se nos ha presentado. Y en lo que a nosotros, como Ministerio de Hacienda, compete, yo quiero dejar establecido con meridiana claridad, y se leyó la información que venía de la minuta que hizo DIPRES, que este proyecto a todas luces es inadmisible por la sencilla razón de que eroga gasto fiscal. Y esa es una facultad privativa del Ejecutivo, como bien todos sabemos, y lo hemos discutido más de una vez en esta comisión. Así que, por mi lado, presidente, dejar meridianamente claro ese punto, me parece de suyo evidente, prístino, obvio. Y en alusión a lo anterior, yo espero que este proyecto, así como otros que son inadmisibles, puedan ser refrendados como tales y por lo tanto no ser aprobados en ese mérito. Así que, presidente, eso es lo cuanto yo puedo decir. Simplemente recordar que los montos, las estimaciones que nosotros hicimos acá van de cifras bastante gruesas, entre 75.500 millones de pesos, algo así como 100 millones de dólares, un poquito menos al tipo de cambio actual, hasta los 101.000 millones de pesos, es decir, unos 125 millones de dólares a los valores actuales del tipo de cambio. No estamos hablando de números menores, sabemos que atravesamos un minuto de necesidad y demandas múltiples, y obviamente estos números son elocuentes respecto no solo a que erogan gasto fiscal, sino que estamos hablando además de una magnitud relevante. Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, presidente, a modo de conclusión, es evidente que este proyecto es inadmisible. Suscribo el cambio y me permito señalarlo, lo que decía el ministro de Educación. Creo que sería bueno en esta discusión que viene, que ustedes han planteado con actores, poder escuchar las razones que tienen los rectores, ¿no es cierto?, respecto a la propuesta que el Ejecutivo ha hecho a través del Ministerio de Educación a poder acceder a los fondos del Fondo Solidario, pero con la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de agregarle elementos de solidaridad, toda vez que estos recursos fueron acumulados con cargo a recursos públicos, fiscales, de todos los chilenos. En consecuencia, parece bastante razonable plantear una fórmula en ese sentido, y sería interesante escuchar ese debate, esos argumentos, los cuales estoy seguro muchos de ustedes atenderán y apoyarán, porque en estos momentos de crisis deberá ser claro que la palabra solidaridad importa. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Bueno, yo creo que a pesar de la diversidad de opiniones, hay una clara opinión mayoritaria respecto a que nos corresponde tramitar este proyecto de ley, que fue visto en una comisión técnica como educación, fue indicado los artículos que deberíamos votar y por supuesto que si hay incidencia presupuestaria en otro podemos agregarlo. Pero yo también veo de acuerdo en que tenemos que escuchar a los actores involucrados en esta discusión, que esto tiene un trasfondo y unas consecuencias que pueden ser significativas en muchos aspectos de la vida de las universidades y de otras instituciones de educación superior, y por lo tanto lo que corresponde antes de hacer el proceso de votación es escuchar a los actores. Yo propongo entonces que podamos tener en la sesión de mañana martes este proyecto de ley, que partamos escuchando a todos los actores que soliciten audiencia. Ya hay dos que ha propuesto el diputado Ramírez,
que eran 2 rectores, si no me falla la memoria, de la Universidad Mayor y otra más, y de otro grupo de rectores. Y por supuesto hay que integrar a todas las otras propuestas que surjan de los diputados. Yo propongo eso respecto a este proyecto de ley, insisto. Escuchamos mañana a todos los actores que deseen opinar. Termino el tiro. Escuchamos mañana a todos los actores que deseen opinar. Sobre el tema, punto de reglamento sobre el tema. Diputado Lorenzini, sí. Sí, es que aprovechando y viendo, ¿no es cierto?, todas las opiniones, positivas o negativas, pero que no daba para hoy día, conversé con el secretario general y le informé que mañana no lo ponga en tabla para darle más espacio a que decidamos qué vamos a hacer, pero al menos no tenemos la presión y él aceptó no ponerlo en tabla mañana, presidente. Bueno, muchas gracias, diputado Lorenzini. De todas maneras, se entendía que al tener que verlo mañana no podía ser puesto en tabla, pero ayuda mucho la gestión. Pero en concreto, esa es la propuesta. Lo revisamos mañana con los actores, escuchamos si es que hay de nuevo opiniones del Ejecutivo y procedemos a votarlo el día martes al término de la sesión. Diputado Ortiz. Tiene la palabra, sí. Una cosa, presidente. Hay muchos actores que tenemos que escuchar. Capaz que en vez de una sesión sean 2 sesiones. Por ejemplo, ya el colega Ramírez ya planteó 2 nombres. Yo te planteo al tiro invitar oficialmente al rector de la Universidad de Chile y al rector de la Universidad Católica. Pero fuera de eso, al CRUSH en forma oficial con el presidente, el rector Solís. Ellos vendrán. Fuera de eso, hay varios interesados. Entonces, yo te pido a ti, en uso de tus facultades que la estás haciendo, que no coloquen mañana el hecho de votarla al tiro, porque en el transcurso de la discusión de mañana va a suceder el tema del Fondo Solidario, obviamente, que incide directamente en esto. El único que me tocó el tema fue el ministro de Educación, que lo sabe que es así, él tiene clarísimo, y también lo tocó el ministro de Hacienda. Entonces, esto es más complejo de lo que uno se imagina. ¿Ah? Entonces yo lo que te quiero pedir, mañana toda la audiencia, los colegas aquí, hemos aplicado una norma que el diputado o diputada que quiere invitar, lo accedemos a todos, pero puede ser esto 1 o 2 sesiones. Entonces yo lo que te pido, hasta que no terminemos toda la audiencia, ahí se vote. ¿Ah? Y no me cabe la menor duda que se va a plantear el tema de la admisibilidad o no, porque es cierto. Tú tocaste un tema de que el secretario general de la Cámara habría dicho de que si nosotros no somos comisión técnica, que si viene de otras comisiones, no se podría plantear en este caso que nosotros hagamos el uso del legítimo derecho como diputados de la República, caso era admisible o no admisible. Yo ahí tengo una interpretación aparte, porque creo que es un tema muy, muy de fondo y está coordinado con el Fondo Solidario, con la gratuidad de la educación y especialmente con lo que significa el destino de todas nuestras universidades. Entonces yo lo que te pido es que agotemos todas las instancias, en este caso, de escuchar a todos los actores que tienen que incidir en este tema. Esos son. Gracias, diputado Ortiz. Antes de dar la palabra, me la pidió el diputado Chile, el diputado Gastón von Mühlenberg. Solo decir que yo no tengo problema que sean 1 o 2 sesiones, pero independiente, en mi opinión, aquí la mayoría lo que planteó es que el proyecto tenía que ser votado. Entonces tampoco podemos estirar, digamos, eternamente, porque además tenemos que tramitar otros proyectos de ley. Por lo tanto, veamos mañana cómo estamos. Si hay muchos actores, hacemos una sesión más extraordinaria ahí el miércoles y lo pasamos a votar. Yo no tengo problema, pero asumamos que el acuerdo que aquí planteó la mayoría es votarlo, y yo me estoy ciñendo a lo que planteó la mayoría en ese plan. Diputado Chilin, diputado von Mühlenberg, después diputado Ramírez. Marcelo. Gracias, presidente. Le saludo, como saludo al ministro de Hacienda, al ministro de Educación, a las personas que les acompañan, don Juan Vargas, don Juan José Osa y a los colegas. Sobre los invitados, presidente, quería poner la idea de que también se escuchara al presidente de la CONFESH y de la FESH. Y la segunda cosa, quería hacer un pequeño comentario, presidente. El gobierno, entre el IFE 1 y el IFE 2,
no ha llegado a comprometer el gasto de los 2.000 millones de dólares que ofreció para la protección de las familias frente a la necesidad de que se confinen debido al coronavirus. De hecho, si uno saca la cuenta de lo que significan el IFE 1 y el IFE 2, todavía al gobierno le quedan en caja como 120 millones de dólares. Y yo aplaudo la habilidad del ministro Briones para mantener las cosas dentro de los márgenes que él mismo define. Pero menciono que hay 120 millones de dólares porque en este tema, donde se toca la cuestión de la admisibilidad y de la constitucionalidad, yo creo que se puede discutir razonablemente ese tema. Pero es evidente que el gobierno está llegando tarde a la detección de los problemas originados por la crisis actual y más tarde aún a proponer soluciones. Porque buena parte, si usted examina los proyectos que son controvertidos en materia de admisibilidad, surgen desde el Parlamento ante la nula reacción del gobierno frente a ellos. Y este es un caso de la misma especie. Entonces yo quisiera pedirle al gobierno que en vez de preocuparse de andar convocando especialistas para ver cómo se pone un dique de contención a lo que es inadmisible y cómo fabrican argumentos y herramientas, que sea un poquito más activo, porque las cosas que percibe el diputado Aut, el diputado Jackson, el diputado Núñez, el diputado Ortiz, que le llegan de los ciudadanos, también las percibe el señor Desbordes y las percibe el señor Santana y el colega Melero y el colega Pérez, perdón. Y a mí me resulta bien raro de que el gobierno no las perciba directamente o a través de sus parlamentarios. Entonces, si el ministro Briones nos dice que en realidad la estimación que esto tendría un gasto de 100 millones de dólares, bueno, primero ya sabemos dónde están disponibles. Están dentro del marco de los 2.000 millones de dólares que él mismo definió. Entonces aquí es una cuestión también de voluntad y de iniciativa, pues, presidente. Si el gobierno fue elegido para gobernar, para dirigirnos, no para reaccionar. Y aquí lo que está ocurriendo es que el gobierno simplemente reacciona. Hoy día viene un artículo en algún diario de un señor de derecha que habla del vacío de poder. O sea, si en la derecha empiezan a hablar de vacío de poder, bueno, que alguien nos pille confesados cuando todo el mundo se dé cuenta de la cuestión. Eso, presidente. Gracias, diputado Chilling. Tiene la palabra el diputado Gastón von Willenbrock. Gastón. Gracias, presidente. Es para ratificar que estoy totalmente de acuerdo con lo señalado por el diputado José Miguel Ortiz, en el sentido de que, por respeto a los invitados que vamos a tener, espero, digamos, que tengamos la mayor convocatoria, obviamente no va a dar para buena sesión. Eso estoy absolutamente, y yo creo que usted lo sabe bien. Como se alarga, después tenemos problemas con las horas. Este problema no es nuestro, nos originaron y imagínese que estaba hasta hace pocos minutos puesto en tabla para mañana. O sea, yo creo que esto hay que verlo en forma muy seria y yo creo que aquí usted aproveche porque también el otro proyecto que viene, como usted bien decía, también es un proyecto extremadamente complejo. Yo creo que este proyecto tiene prioridad y tenemos que darnos todo el tiempo que sea necesario para escuchar a todos los actores involucrados en este proyecto que es bastante importante y si estamos hablando de autoridades como los rectores que van a venir y que ya fueron escuchados en otra parte, pero nosotros estamos obligados a votar en Hacienda, yo pienso que en ese sentido usted tiene toda la potestad para poder manejar las dos comisiones que quedan, o sesiones, digamos, de Hacienda durante esta semana, pero yo creo que una sería en el fondo una
una comisión express que no va a servir para nada porque al final vamos a tener que votar. Pero sí me gustaría que quedara claro cuándo se va a votar para que estemos todos, digamos, programados para esa votación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Me pidió la palabra, después tiene la palabra el diputado Ramírez, Giorgio Jackson, diputado Lorenzini, para ir cerrando. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, un par de consultas prácticas y un tema de fondo. La práctica es, ¿le decimos ahora a los invitados que nosotros tenemos en carpeta o se lo podemos mandar directamente a la secretaria? Ambas cosas, ningún problema. Díganselo usted y se lo mandan a la secretaria para que ella coordine, porque María Eugenia va a tener que... Yo prefiero, si a usted le parece bien, mandárselo directamente a la secretaria, porque eso me da tiempo con los diputados o los otros diputados de la UDI para que nos pongamos de acuerdo a quiénes invitar y no dupliquemos nombres o instituciones en el fondo. Podemos acotar más la lista si nos ponemos todos de acuerdo. Entonces, yo me comprometo a hacerle llegar esos nombres a la secretaria. Lo segundo, también formal, yo creo que con una sesión, dado ya los invitados que algunos han pedido, como el diputado Chilling, no vamos a alcanzar, así que yo también suscribo que deberán ser al menos 2 sesiones. Lo tercero, simplemente decir, presidente, que respecto a un tema un poco más de fondo, el tema de los plazos que planteaba el diputado Jackson. El tema de los plazos es central cuando nosotros hablamos de incidencia presupuestaria, porque del plazo depende el flujo. O sea, uno no podría decir, adelantemos el pago de todas las pensiones de aquí a 5 años, total, es solo un tema de plazo, la cantidad de plata es la misma, eso es absurdo. Entonces, yo lo que quisiera, presidente, es que aquí también, cuando llegue el momento, tengamos una posición respecto a si esto de verdad tiene o no tiene incidencia presupuestaria. Creo que nos tenemos que pronunciar sobre el tema y creo que tenemos que llegar a la sala con un acuerdo o al menos una votación al respecto, porque me parece que un poco lo que decía el ministro de Educación, presidente, aquí nosotros estamos tratando de ver cómo tratamos un proyecto que por ser inconstitucional no sabemos cómo se trata. Y yo creo que en virtud de la buena fe nosotros tenemos que transparentar eso, de que nosotros entendemos y sabemos que esto es absolutamente inadmisible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Diputado Jackson, después Lorenzini. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, acá hay algo que yo creo que va a valer la pena discutir más adelante. Lo que pasa es que me llama la atención con una seguridad que a mí me llama la atención la visión en la que el Ejecutivo aclama nuevamente que esto sería algo inadmisible. Y que no lo haya dicho, por ejemplo, respecto a la moción que establecía un aumento de penas, por ejemplo, para el caso de que gente infringiera las medidas de cuarentena. Las medidas de cuarentena, por supuesto que si es que uno aumenta las penas, eso tiene y en el caso de que uno generara nuevos tipos penales, eso genera carga burocrática, es plata del Estado, eso genera mayor tiempo de encarcelamiento eventualmente, eso es plata del Estado. Son un montón de gastos que el Estado tiene que hacer si es que hay aumento de penas o aumentos de procedimientos que impliquen una conducta que conforme un nuevo tipo penal. Eso nadie nunca en el Ejecutivo ha alegado que es inadmisible. Es más, hay un fallo del Tribunal Constitucional donde aquello que se tramita y que tiene un gasto se le llama gasto indirecto. En este caso, el derecho a la educación está establecido por el artículo 20, por la ley 21.091, a todas y todos los estudiantes que están en instituciones que puedan calificar para estas y que estén en los 6 primeros deciles. Es decir, estudiantes que cayeron en esa condición después de haber vencido los plazos de acreditación, hoy día, lamentablemente, el Estado les está desconociendo su derecho. Es decir, es al revés. El Estado está ahorrando plata que debería estar gastando hoy día y nosotros deberíamos ahí hacer un reclamo que se podría tramitar también de que se les está negando un derecho que les confiere la ley a esas personas. Hoy día no hay ningún artículo en la ley, ninguno que yo al menos conozca, y le pido al ministro que nos indique cuál, ningún artículo que diga que esos estudiantes hoy día no están con el derecho de tener la educación. Porque podrían pertenecer, estamos pensando en aquellos estudiantes que hayan caído en los 6 primeros deciles durante el último tiempo. Si es que me indica un artículo en el cual salga explícitamente, podríamos ver qué forma de la ley estaría alterando ese proceso. Nosotros acá no estamos ni aumentando la cobertura en deciles. Es decir, el artículo 4 nos está diciendo, ¿saben qué? Vamos a aumentar del 6º decil al 7º decil. Eso sería inadmisible, sin duda.
tampoco está diciendo, ¿saben qué? Vamos a medir la vulnerabilidad distinto. ¿Para qué? Para que quepan más personas hoy día en este instrumento. No, no se está haciendo eso. Lo único que se está pidiendo es que el Ministerio de Educación tenga que reconocer el derecho que la ley les confiere. Y eso, lamentablemente hoy día, lo que uno puede ver en el artículo 84 es que hay una fecha límite. O sea, estamos llegando a la hipocresía, como burocrática, kafkiana, donde decimos, sí, esos estudiantes que cayeron en la gratuidad, el próximo año los calificaríamos y les daríamos gratuidad. Y les daríamos todos los aranceles. Pero este año no. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo en la práctica? Le estamos diciendo, ¿saben qué? Pierdan el año, pierdan el semestre, dejen de pagar, postulen el próximo año y les vamos a dar la gratuidad. ¿No suena absurdo? Bueno, eso es lo que el Ejecutivo está planteando. No es más plata, es la plata que el Estado debería estar gastando hoy día en esos estudiantes que tienen el derecho a la educación. Entonces, ok, invitemos a las personas, yo también tengo un par de nombres, se los voy a mandar al presidente y a la secretaría, pero por favor, paremos de hacer como una historia de que esto es inadmisible. Si la gente que repostula en ese proceso no pertenece a los 6 deciles, no puede tener gratuidad, punto. Pero si pertenece a los 6 primeros deciles, hoy día el Estado le está negando ese derecho que la ley 21.091 les confiere. Eso es todo. Gracias, diputado Jackson. Pablo Lorenzini. Pablo, no te escuchamos. Audio. La Comisión de Hacienda deberá indicar en su informe la fuente de recursos con lo que pretende atender el gasto. Entonces aquí está claro, si no hay gasto, evidentemente que esto es admisible y no tiene ninguna otra forma de dejarlo fuera y procesarlo. Pero tengo aquí un informe, que no es informe, perdón, tengo aquí una minuta del director de presupuesto, donde dice, presidente, lo que esto cuesta. Entonces, siguiendo lo que nosotros tenemos que hacer en la Comisión de Hacienda, si efectivamente tiene un costo, y aquí lo dijo en una minuta el director de presupuesto, pedirle al ministro de Hacienda que está aquí que lo transforme en esta minuta en un informe financiero, para que así cumplamos, ¿no es cierto?, con el procedimiento que le corresponde a esta Comisión de Hacienda. Y también habría que agregar un artículo transitorio que usted muy bien conoce, presidente, donde diga con cargo a quién, al Ministerio de Educación, y lo que faltare, ¿no es cierto?, al Tesoro Público, el típico, ¿dónde van a salir las platas para esto? O sea, si eso no está aquí expreso, evidentemente, y si tiene costo, no tiene el proceso cómo continuar. Entonces yo creo que el ministro de Hacienda debería, ¿no es cierto?, entrar al debate, transformando, que ya están hechos los cálculos de los estudios, él mismo lo dijo, entre 5.000 y 100.000 millones, ya, y ver de dónde los vamos a sacar y cómo, porque si no, evidentemente, según reglamento, presidente, nosotros no podríamos estar votando este proyecto. Yo lo tengo claro y está aquí. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, mire, yo creo que las opiniones están claras. Vamos a hacer lo siguiente. El día martes vamos a escuchar actores para todos los que se han solicitado, a cancelar en una sesión larga de la Comisión de Hacienda, y yo voy a pedir a la sala, le pido aquí a María Eugenia que haga el oficio, que nos autoricen a legislar, a sesionar, perdón, el día miércoles en la mañana, para votarlo el miércoles en la mañana. Si la sala, por algún motivo, no nos autoriza a trabajar el miércoles en la mañana, yo lo voy a poner en votación el día martes al final de las audiencias. Y el día miércoles, en la sesión regular o en la sesión ordinaria, estaríamos convocados a ver el proyecto que congela el pago de los créditos hipotecarios y en general créditos bancarios, que también es una moción parlamentaria y donde hemos recibido un informe reservado de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo propongo que esa sesión invitemos al presidente de la Comisión del Mercado Financiero, podemos hacer sesión secreta para escucharlo, pero obviamente hay que tener todas las herramientas. Entonces, con ese ordenamiento podemos no atochar, digamos, mociones parlamentarias que también es correcto que se vean. Así que esa es la propuesta que yo hago al respecto. ¿Estamos claros? Bueno, yo lo doy por acordado. A ver, diputado Out, y yo les pediría que tenemos que tomar algún acuerdo por los tiempos. Pepe. Presidente, como no tiene urgencia, va a necesitar unanimidad para que lo pongan el miércoles. En consecuencia, no pierda el tiempo, que lo programen para el próximo martes, derechamente. Sí, está bien, pero el punto está en que yo no quiero que el miércoles no tengamos sesión de Hacienda y que veamos el proyecto de ley que también es moción, que es el que congela el pago de créditos bancarios.
e insisto, ahí creo que lo mínimo es que partamos escuchando a la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, por eso planteo la opción, digamos, independiente cuando se ve en la sala. A mí no me estresa tanto ese tema. Igual lo voy a pedir. ¿Estamos de acuerdo? Acordado entonces. Presidente, ¿me da la palabra, por favor? María Eugenia, sí. Mañana, entonces, ¿a qué hora? El miércoles de la mañana, ¿a qué hora quiere usted sesionar? Yo creo que podemos votar de 11 a 2:30. Ya. Presidente, solamente hacer presente por lo que me corresponde. Generalmente, o sea, es lo que se hace. En los proyectos de ley se ve primero la forma de los proyectos, si tienen algún vicio de forma. En este proyecto puntual de los aranceles, lo que correspondería es votar primero la admisibilidad, porque si no, o sea, puede ser muy ilustrativo el debate, pero obviamente lo primero que se vota es la admisibilidad de forma. ¿Es admisible? No. Y en el caso de Hacienda, solo le corresponde pronunciarse si el proyecto de ley tiene o no tiene incidencia presupuestaria. Yo lo dejo, se lo consigno, pero usted toma la decisión. Y lo segundo que quería hacer presente antes que termine la sesión, que respecto al segundo proyecto de ley, presidente, dentro del articulado que corresponde conocer, en el artículo primero, número 4, que no está señalado para conocer, hay perdón, ese es el que precisamente está llamado a conocer. Hay un párrafo, en inciso, que dice: podrá acogerse a este beneficio de la suspensión de crédito las personas que hayan contraído créditos de financiamiento para cursar estudios de educación superior, administrados por la Corporación de Fomento a la Producción. Como esto es Hacienda, como dice el diputado Lorenzini, mi obligación era buscar la glosa presupuestaria para saber si esto implicaba gastos en cuanto a la Corporación de Fomento a la Producción. Y efectivamente, aquí tengo la glosa del Ministerio de Economía, Corporación de Fomento a la Producción, y señala transferencias corrientes al sector privado, becas, moneda nacional en miles de pesos, 1.258. Después, por compensación de intereses de crédito, otra cantidad. Y por último, señala por préstamos de estudios de posgrado, otra cantidad. Entonces, solamente para hacerles presente que en la glosa presupuestaria sale que esto implica gasto respecto al proyecto de ley de los créditos aprobado por Economía. Eso, presidente. Bueno, yo clarifico que ese tema de la admisibilidad o no, de cómo votar, lo vemos cuando corresponda votar, ojalá el miércoles en la mañana. Yo les recuerdo que hay una circular que yo les voy a enviar a cada uno de ustedes de la Secretaría General. Yo tengo otra interpretación, pero discutámoslo en su minuto porque no tiene sentido adelantar ese debate. Y mañana partimos escuchando a los actores respecto al tema. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.